Este podcast tiene el objetivo de mostrar qué ha sido el deporte a lo largo de la historia de México, cómo ha influenciado en cierta forma las prácticas culturales, las prácticas sociales que existen dentro de nuestro país, cómo ha sido que el deporte ha funcionado como una especie de elemento que cohesiona a los grupos sociales, cómo hay también ciertos enfrentamientos dentro de estos grupos sociales. En pocas palabras, es exponer el deporte bajo una perspectiva social e histórica, haciendo una narración de las actividades atléticas, los deportes que se han jugado en nuestro país prácticamente desde las primeras civilizaciones que estuvieron en la zona de Mesoamérica. Nos hemos abocado el presentar ante ustedes una serie de podcasts dedicadas a la historia del deporte en México, desde la época prehispánica hasta nuestros días. País en movimiento, realidad en movimiento, cuerpo e historia en movimiento. Para Sonidera Central, esto es All In, un podcast sobre la historia del deporte en México, con el maestro Juan José Sánchez. Durante muchos años, el deporte fue un elemento poco estudiado académicamente, fue desdeñado por ser una actividad popular, poco seria para algunos. Sin embargo, últimamente se ha buscado que existan estudios mucho más profundos de corte académico que nos hablen del deporte como una experiencia cultural y social como tal. Entendiendo que el deporte es un elemento muy importante para la civilización, desde prácticamente los inicios de la misma, el ser humano ha necesitado ejercitar su cuerpo. Y no solamente eso, este ejercicio también se debe ver como una expresión de su ser, una expresión cultural, una expresión estética, que también genera cierto vínculo, ciertos grupos sociales como tal. Teniendo esta inquietud, es muy importante dejar un documento, en este caso un documento sonoro, que nos permita acercarnos, adentrarnos al mundo deportivo, no entendiéndolo como los récords, no entendiéndolo como las grandes figuras, sino entendiéndolo como un fenómeno que transforma y genera en cierta forma lo que hoy conocemos como sociedad mexicana. En la zona que hoy conocemos como la República Mexicana, hubo muchas culturas que se dieron antes de la llegada de los españoles y que cada una de ellas tenía su forma de expresar artística y culturalmente. Sin embargo, uno de los elementos que más importancia tuvieron en todas las grandes civilizaciones de esta región que fue o es conocida por los investigadores como Mesoamérica, es el juego de pelota. Característica importante, fundamental de estas grandes civilizaciones, como mencionaba. Muchos creen que solamente se jugaba a la pelota, el clásico juego con cadera, que es el que ha llegado un poco hasta nuestros días. Sin embargo, existen otros cuatro juegos que se efectuaron durante la época prehispánica, todos de carácter ritual. Es muy importante también rescatar estas actividades que no están tan en el foco, no están dentro del imaginario de los estudios que tenemos de los deportes. La primera actividad es la del acali o juego de canoas. Esta actividad fue propia de las civilizaciones o los grupos sociales que se encontraban en la zona del altiplano, cerca del islote que fue México Tenochtitlan. Sin embargo, hay que entender unos detalles específicos. México Tenochtitlan era un gran islote que estaba en medio de lo que hoy podríamos conocer, si es que queda algo, del lago de Texcoco. Y en ese lugar, en ese islote, estaban instalados los nahuas o los mexicas.
No obstante, a los alrededores de ese mismo lago había otros grupos sociales, otras tribus que, si bien no tenían la importancia de los nahuas, de todas maneras ahí encontraban su hogar y pues en cierta forma defendían cierta pertenencia a esos calpullis. Tenemos, por ejemplo, a los tecpanecas, azcapotzalcas, también tenemos a los habitantes de Culhuacán, a los ochimilcas. ¿Y a qué viene todo esto? El juego de canoas es una actividad que hermanaba a todas las civilizaciones, a los grupos sociales que se encontraban alrededor de este lago de Texcoco. ¿En qué consistía esta actividad? Podremos dividirla en dos partes. Primero es la preparación para la actividad y posteriormente la actividad misma. Era una carrera de canoas, lo que hoy podríamos ver en las carreras, por ejemplo, de canotaje, donde el objetivo era dar una vuelta completa al lago de Texcoco. Y quien resultaba más rápido, quien llegaba de primero en la competencia, tenía un premio. Y ese premio consistía en el honor de llevar a los sumos sacerdotes, específicamente los sacerdotes que estaban dedicados al dios de la lluvia, Tlaloc, a dar el tributo necesario, el tributo de acuerdo a los ciclos del tiempo que tenían ellos, al lugar donde se resguardaba Tlaloc como tal. La preparación consta de dos partes. La primera es los remeros. Cada canoa llevaba 2 remeros y ellos se preparaban tanto para la velocidad, es decir, hacer de manera rápida pues las distancias que existían en el lago, y también por otra parte hacían una preparación en la que buscaban dar vueltas sobre el eje de la propia canoa, y lo hacían por lo que sucedería en dado caso de ganar. Debían aprender a mantener el equilibrio de la canoa en una especie, digamos, como de torbellino que se podría hacer en el agua. Es importante también resaltar que estas canoas eran decoradas. Todas las mujeres del grupo social o de la tribu a la que pertenecían, todas estas mujeres buscaban también intervenir en esto, y la forma de intervenir era a través de la decoración de esta canoa. Se utilizaban sobre todo flores, y algo muy importante, al frente de la canoa se posicionaba la insignia que representaba al pueblo como tal. Y esta insignia o esta idea puede ser, algunos estudiosos lo ven de esa manera, el origen de lo que hoy conocemos como trajineras en la región de Xochimilco, que tienen todas ellas un nombre específico de la trajinera, y en el caso de las canoas prehispánicas para esta actividad, pues eran únicamente la insignia del lugar de origen de la propia canoa. Entonces, después de hacerse el decorado de estas canoas, se elegía a los 2 remeros más rápidos de cada una de las regiones y la canoa se instalaba en la salida. La salida se encontraba en lo que hoy se conoce como el Peñón de los Baños, la zona de Pantitlán. Por esa zona es que daba inicio la carrera de canoas. ¿Por qué se hacía ahí? Porque en esa zona de Pantitlán había una especie de cueva. Y en esa cueva, según los prehispánicos, creían que ahí vivía el dios Tlaloc en ese lugar. Y por eso es que ahí iniciaba esta gran aventura de las carreras de canoas o el acal. Quien resultaba ganador recibía como premio principal el honor de llevar a los sumos sacerdotes a esta cueva donde habitaba Tlaloc. Cuando los sumos sacerdotes se subían a una canoa un poco más grande, porque iban sacerdotes de varios de los grupos que estaban alrededor de México Tenochtitlan, llegaban a la zona de Pantitlán donde estaba la cueva, y en ese lugar había una especie de remolino que hacían las aguas del lago en esa zona, y en ese remolino debían entrar los sumos sacerdotes dentro obviamente de la embarcación, y era por eso que los remeros debían mantener el equilibrio de la canoa para evitar que los sumos sacerdotes se pudieran caer y pudieran tener algún tipo de problema dentro del lago. Y por eso fue que también, como habíamos dicho antes, se preparaban para este evento. Los sacerdotes daban la ofrenda
al dios Tlaloc y posteriormente se retiraba la canoa con los sumos sacerdotes después de haber hecho el ritual correspondiente. Y bueno, esa primera actividad resulta bastante peculiar, bastante interesante, esta carrera de canoas. México Tenochtitlan también posee o también se llevaron a cabo ciertas actividades no peculiares porque es un rasgo distintivo de estas primeras civilizaciones, no solamente de Mesoamérica, sino de prácticamente todo el mundo. Y me refiero a los eventos de caza. Por ejemplo, en Europa existía la caza real, donde los miembros de la realeza, los príncipes, los reyes, condes y demás, estaban encargados de ir hacia los bosques y empezar a cazar a los animales bajo una estrategia militar. En el caso de esta fiesta de Mixcoatl Camaxtli, así se le conocía a esta fiesta de la caza, debían participar todos los varones que pues ya tuvieran la edad adulta. Como tal no existía la idea de juventud, así que un varón adulto pues era el que ya tenía sus caracteres sexuales desarrollados, es decir, hablamos de personas de entre los 12 o 13 años, era que ya se empezaban a considerar como adultos. Y todos los adultos acudían a esta caza, cuyo objetivo era cazar pues obviamente a los animales que se pudiera y por supuesto el objetivo principal era cazar al animal más grande. Sin embargo, esta actividad no solo era salir a cazar sin ningún tipo de estrategia o algo parecido. Esta actividad tenía también un ritual religioso. Era para alabar a Huitzilopochtli, el dios de la guerra, por supuesto, y previo a la actividad había una preparación, y esta preparación consistía en ir hacia los bosques, ir hacia la vegetación y conseguir carrizos, grandes cañas que curaban los propios varones, curaban estas cañas y dejaban únicamente el carrizo, digamos, la parte externa de estas grandes varas. Y estas varas se ofrecían a Huitzilopochtli. Se colocaban una noche antes de preparar el material, había un día específico donde se tenían que hacer, las dejaban reposando durante toda la noche y hacían unos rituales alrededor de estas cañas que algunas de ellas se quemaban para que el dios Huitzilopochtli pudiera sentir o pudiera tener ese sacrificio como tal. Posteriormente de este momento de purificación que recibían los carrizos, se iniciaba la confección de las armas. Con estos carrizos se trabajaban a través de desbastar estos carrizos y se les colocaba en la punta del carrizo una especie de vidrio negruzco que tiene el nombre de obsidiana. Era un material trabajado con piedra sumamente filosa y con eso se hacían las lanzas con las que posteriormente iban a cazar a los animales. A partir del día sexto del mes de Huitzilopochtli, los varones salían a cazar. Desde el amanecer hasta el anochecer estaban tratando de cazar animales. Solamente se podía hacer durante un día y aquel hombre que cazaba al animal más grande era premiado. El premio consistía en que durante todo ese ciclo de Huitzilopochtli era considerado el varón más fuerte de su colonia, de su espacio, de las personas con las que convivía. Un detalle importante también era que todos los varones la hacían, no podía haber un solo varón que no lo hiciera. Y digamos que se separaban, como todo lo que tiene que ver con deporte, en clases sociales. Había clases sociales que pues, literalmente salían a bosques cercanos a su colonia y trataban de cazar animales pequeños, sobre todo armadillos, ardillas, pero sobre todo buscaban también encontrar animales de mayor tamaño, por ejemplo, ocelotes. Sin embargo, los miembros de la realeza, por ejemplo, el Hueytlatoani o el gobernante de los nahuas, tenían sus bosques privados, donde acudían con otros miembros, puede ser del ejército, sacerdotes, etcétera, para llevar a cabo esta actividad.
Y esos bosques obviamente estaban diseñados para que no entrara la gente que no poseía estos rangos sociales. Uno de los bosques privados más importantes de la época fue el bosque de Moctezuma. Ese bosque donde llevaba a cabo esta actividad Moctezuma y que también incluía baños termales y otras cosas más, pues es lo que hoy conocemos humildemente como el bosque de Chapultepec. El objetivo, obviamente, en el caso de los ricos, era pues divertirse, cumplir con este mandato de los dioses, y en el caso de los más iguales o de los pobres, el objetivo era conseguir a los animales y alimentar a las personas que estaban en la región, niños, mujeres y los propios hombres. Y con las pieles de esos animales se podían curar, se podían confeccionar diversos artículos, desde vestimentas hasta productos, por ejemplo, para ayudar a los jugadores, por ejemplo, del juego de pelota, pues también utilizaban algún elemento venido de las pieles de estos animales. La tercera actividad se llama Tlachtli Insochitlali, o también llamado juego de pelota con bastones. Esta actividad, los nahuas la comprendieron como una actividad exclusiva para los dioses, exclusiva para los señores. Los nahuas, cuando llevaron a cabo su gran peregrinación desde la zona de Nayarit, lo que en aquel tiempo se conocía como Aztlán, lugar de las garzas, hasta la parte del islote donde fundan la ciudad de Tenochtitlan, ellos en ese peregrinar pasan por las pirámides de Teotihuacán. Al ver la majestuosidad de esta ciudad, lo único que les vino a la mente fue: esta ciudad solamente la pudieron construir los dioses. Y dentro de todos estos mitos, todas estas leyendas que se generan, está el juego de pelota con bastones, que se hace para conmemorar el fin de un ciclo y el inicio de otro. El mexica tenía la idea que habían eras o soles, como le llamaban ellos, y el quinto sol, que era en el que ellos vivían, era el sol de Quetzalcóatl. Y él había librado una batalla muy importante, muy fuerte, con el sol anterior. Y el sol anterior era Tezcatlipoca. Esta actividad del Tlachtli Insochitlali, pues una especie en términos actuales de hockey sobre pasto, con bastones, con grandes carrizos. Se colocaba una pelota en la calzada principal de la ciudad, y esta pelota era hecha con fibra de maguey y era recubierta, y esto era muy importante, con la piel del jaguar. Era indispensable que fuera la piel del jaguar la que recubriera esta pelota. Después de tener ya la pelota lista, se le prendía fuego. Los contendientes empezaban a golpear la pelota con los bastones. No había como tal un objetivo de meter goles o marcar puntos, simplemente era pasear la pelota de un lado al otro hasta que la pelota se apagara. Esto tiene que ver con un episodio ritual, que fue la pelea que tuvieron Tezcatlipoca y Quetzalcóatl para posicionarse como sol. Quetzalcóatl obviamente representado por el bastón y Tezcatlipoca representado por el ocelote o el jaguar. Y dice el mito a la letra: el juego tenía mucho de divino. Parecía recordar cuando Quetzalcóatl quitó de ser dios a Tezcatlipoca. Cuando Quetzalcóatl dio con un bastón de madera labrado y de brillantes colores, a Tezcatlipoca para quitarlo de ser sol, cuando Tezcatlipoca dejó de ser sol y se convirtió en ocelotl, en jaguar, como la piel con que estaba hecha la pelota. Era como si Quetzalcóatl diera nuevamente con su bastón a Tezcatlipoca para quitarlo de ser sol. Conmemora esta afrenta que existió entre estos dos dioses, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Y llegamos al final de este primer episodio, donde hablaremos de otra gran actividad que se dio en esta región de Mesoamérica y específicamente
dentro del mundo de los nahuas. Y me refiero a la celebración llamada Painani o carrera de resistencia. Esta actividad conmemoraba, al igual que la actividad anterior, un episodio mítico que fue el nacimiento del dios de la guerra Huitzilopochtli. Huitzilopochtli estaba llamado a ser el dios más dominante, el dios del sol, el dios del día, y tenía que afrontar o tener una discusión con la noche. La noche era representada por una deidad, la Coyolxauhqui, que al enterarse que el nacimiento de Huitzilopochtli le iba a quitar el lugar como la deidad más importante, se reúne con todos sus hermanos para generar una especie de complot y matar a su madre, a su propia madre, de la Coyolxauhqui y sus hermanos, para evitar que Huitzilopochtli naciera y tuviera el dominio del mundo a través de esta afrenta. Cuando estaban haciendo la confabulación, los hermanos de la Coyolxauhqui y ella misma fueron escuchados por un mensajero, una persona llamada Painan. Painan, que después se convertiría en el vicario de Huitzilopochtli, escucha esto y va corriendo hacia la cima de una montaña donde se encontraba la madre de Huitzilopochtli, y al llegar a este lugar le dice a la madre de Huitzilopochtli que sus hijos están preparando una cargada contra ella para impedir el nacimiento de Huitzilopochtli. En ese momento, la madre da a luz al dios Huitzilopochtli, y si nosotros vemos la imagen de Huitzilopochtli, es un dios que no está formado del todo. Tiene piernas muy cortas, brazos cortos, no es como tal un dios totalmente hecho. Y esto es por el dar a luz de manera repentina por parte de la madre para que este hijo pudiera defenderla del ataque que iba a sufrir por parte de sus hermanos. Cuando la noche llega a su punto máximo, salen los hermanos de Huitzilopochtli a tratar de matar a su madre, llegan a la cima de la montaña y se lleva a cabo una batalla en la que Huitzilopochtli mata a todos sus hermanos. Y queda únicamente la Coyolxauhqui, que va a enfrentar a Huitzilopochtli, y Huitzilopochtli termina por vencer a la Coyolxauhqui, pero no lo hace mediante la fuerza, mediante el matarla en la cima de la montaña. Lo que hace Huitzilopochtli es empujar a la Coyolxauhqui y ella cae de esta gran montaña y se va poco a poco desbarrancando hasta que llega a la parte inferior de la montaña y está completamente desmembrada. Esta Coyolxauhqui hoy en día la podemos ver en el Museo del Templo Mayor. Ahí fue descubierta cuando se estaban haciendo las obras del metro de la línea 2. Dieron con esta gran piedra, empezaron a analizarla y al final el doctor Alfredo López Austin fue el que le dio el significado a esta piedra y era la Coyolxauhqui. Es una piedra redonda donde aparece una mujer que está completamente desmembrada. Y es interesante porque la visión que tenemos de la Coyolxauhqui es desde un punto superior, es decir, es como si Huitzilopochtli estuviera viendo a su hermana cómo terminó desmembrada después de haberlo atacado y buscar su muerte. En honor a esta historia existe la aparición de Painan. ¿Y en qué consistía la actividad como tal, la actividad atlética? En hacer una caminata o una carrera de larga distancia, donde los corredores se preparaban a través de subir y bajar los escalones del templo de Huitzilopochtli. No podían prepararse de otra manera, exclusivamente era a través de subir y bajar las escaleras de este templo. Y los que lo hicieran más rápido, de forma mucho más eficiente, eran los seleccionados para participar en esta carrera de resistencia, que eran carreras muy largas, más de 100 kilómetros en algunos casos tenía de distancia la carrera como tal del Painan. El ganador o los ganadores de esta competición tenían el privilegio o el honor
de formar parte de como una especie de grupo especial, de grupo de élite del Hueytlatoani, del gobernante, que eran los mensajeros del gobernante. Eran como una especie de policía secreta. Y en esta policía secreta estaban posicionados en distintos lugares a las afueras de México Tenochtitlan. Si sucedía algo distinto a lo normal, ellos iban con el mensaje, iban dándole el mensaje a otros corredores para que llegara la información hasta el Hueytlatoani que se encontraba en el islote. Y así era como mantenían el orden y mantenían vigiladas a todas las civilizaciones que estaban alrededor y que eran súbditos de ellos. De hecho, así es como Moctezuma II se entera de la llegada de Hernán Cortés en Veracruz. Cuando estos hombres ven a los españoles con sus caballos y demás, dan la noticia a Moctezuma y pues prácticamente desde el inicio que llegaron estos individuos al lugar donde hoy se conoce como Veracruz, ya Moctezuma sabía de la existencia de los españoles. También se usaban a estos corredores para cosas un poco menos bélicas o menos importantes, para los caprichos del Hueytlatoani. Estas 4 actividades pues nos van a dar pie a la explicación de otra de las actividades, la más importante, que es el juego de pelota, el juego del día y la noche, el juego que inicia con un sacrificio, inicia con el ganador sacrificado y que concluirá con una actividad en la que inclusive había apuestas y la aparición hasta de memorabilia. Pero eso será en el próximo episodio. Tú puedes ayudarnos a producir los contenidos que nos merecemos todes. Te esperamos en www.patreon.com/todo menos miedo. Y puedes donar parte de tus impuestos para apoyar proyectos culturales y sociales como este. Solo escríbenos a altavoz.ac@gmail.com. Olín es un podcast creado y producido por Sonidera Central y Altavoz Social y Cultural AC. Guión y locución: Maestro Juan José Sánchez Bracamontes. Edición y diseño sonoro: Sebastián Morales, Jorge Mendoza, Leonardo Corripio y Adrián Gualito. Producción: Sebastián Morales, Gabriel Astorga y Benjamín E. Morales. Productores asociados Junior: Natia Mezcua, Alberto López, Lau Baneco, Diego Echeverría, Iván Said Martínez, Citlali, Judith, Juana, Mariana Gómez, Vuelo de Grulla, Sebastián Morales, Margarita Moreno, Dava para Más, Marcovian, Elena CDMX, Andrés Ruoj, Media Luna, Mari Carmen Jiménez, Gabriela Astorga, Jonathan Santos, Juanga, Evaristo Bedriñana, Claudia Oliva Gama, Carlos Oropa Álvarez, Alberto Ávila Castro, Juan José Sánchez, Cecilia Pérez y Manuel Gil Antón.